con respecto a lo avanzado, con respecto a la materia. Está presente Fernández. Este correo. Chivecino. Está presente el correo Pachivecino, que creo que era Fernández. Aquí está. Fernández algo. Sí, Flavia Ramírez. No te escucho. Flavia. No se te escucha bien. ¿Qué tal si escribes en el chat? ¿Ya? ¿Listo? Escribe en el chat. Está presente esta persona, Franklin Fernández Carrillo. Ya. Ya, no está presente, pero si le ven, le avisan que la inscripción a este curso es con el correo institucional. ¿Ya? Ya no es con el correo Gmail. Ya, si no hay más preguntas, avanzaremos. ¿Listo? El día de ayer hemos visto el tiempo de consolidación, que hace referencia al tiempo que tarda las partículas de agua de salir de un estrato de arcilla que se está consolidando. Y esto depende si el estrato de arcilla está con doble drenaje o con simple drenaje. ¿Por qué? Porque las partículas de agua pueden tener dos recorridos o un solo recorrido, ¿no? Hacia un estrato más drenante. Y aquí se define la altura de drenaje, ¿ya? Como la mitad del espesor del estrato para una condición de doble drenaje o igual a la altura del estrato en un simple drenaje. Con este concepto es que se maneja estas dos ecuaciones. Una ecuación donde se relaciona con el factor tiempo, que es la relación del coeficiente de consolidación por el tiempo entre la altura del drenaje al cuadrado, y el factor tiempo relacionado con el grado de consolidación visto desde el punto de vista del porcentaje de avance del asentamiento por consolidación, ¿ya? El porcentaje de avance, que es la tabla 2.13. ¿Cómo se puede utilizar estas dos ecuaciones? Si uno quisiera determinar en qué tiempo o a qué cierto tiempo se va a producir el asentamiento, pues aquí ingresa el tiempo, multiplica por el coeficiente de consolidación, lo divide entre la altura de drenaje al cuadrado, en las unidades correctas, y eso te da el factor de tiempo, que es el factor TV. Ese factor TV está relacionado con el grado de consolidación. Y ese grado de consolidación lo relacionamos con el asentamiento por consolidación de tal forma de determinar ese asentamiento. O si queremos saber en qué tiempo se va a producir cierto valor de asentamiento por consolidación. En ese sentido, relacionamos ese cierto valor de asentamiento de consolidación con un grado de consolidación que a través de la tabla 2.13 se relaciona
con un factor de tiempo, TV, y ese factor de tiempo TV multiplicado por la altura de drenaje al cuadrado dividido entre el coeficiente de consolidación nos va a dar el tiempo en el que se va a producir ese asentamiento. ¿Listo? Entonces, aquí la clave es conocer el coeficiente de consolidación. Y para conocer el coeficiente de consolidación se calcula a través del ensayo de consolidación. El coeficiente de consolidación implica a todas las propiedades del suelo. Conductividad hidráulica es el parámetro más importante durante su determinación y también adopta el coeficiente de consolidación, adopta diferentes rangos para arcillas y un valor grande para el caso de arenas, ¿ya? Entonces, el coeficiente de consolidación se calcula por dos métodos diferentes conocidos para resultados de ensayo de consolidación. ¿Listo? Uno de los resultados uno de los métodos, ¿ya? Es el método Casagrande. El método Casagrande se basa en su proceso de realización de una serie de construcciones realizadas en una gráfica de formación versus logaritmo del tiempo y la curva obtenida en laboratorio se muestra en laboratorio, ¿ya? Cuando se está haciendo el ensayo de consolidación, ¿ya? El ensayo de consolidación en el resultado de índice vacío, su logaritmo esfuerzo efectivo, ¿ya? Uno va cargando, duplicando la carga y al final se descarga, ¿no? Entonces, en cada una de estas etapas de cargado se espera un día, ¿no? Y en ese día se va controlando en función del tiempo cómo va evolucionando la deformación. ¿Listo? Entonces, en cada una de estas etapas de carga existe la información de la deformación versus el tiempo, ¿ya? Este tiempo medido desde los primeros segundos hasta las 24 horas de lectura que se tiene que dar en cada una de estas etapas de carga. Entonces, en la gráfica de esfuerzo o deformación medida versus logaritmo del tiempo, usualmente la gráfica presenta esta curva. Entonces, el método Casagrande para determinar el coeficiente de consolidación es el siguiente. El punto número 1 es extender la porción de la línea recta y la curva final hasta que éstas se intersecten en el punto A, cuya ordenada representa la deformación luego de haberse producido el 100% de la deformación primaria. ¿Ya? Entonces, la extensión, como paso número 1, es la extensión de la última parte de la trayectoria, ¿ya? La extensión de la parte recta y la extensión de esta curva, ¿ya? Eso determina el punto A. Este punto A, en su ordenada, representa la deformación en 100% del proceso de consolidación, ¿ya? Definido como la deformación 100. ¿Listo? Como punto 2 es seleccionar dos valores a razón de 1 a 4. Tiempo 1 igual a 4 veces el tiempo 2. Por ejemplo, 1 minuto y 4 minutos, 2 minutos y 8 minutos, como definidos el tiempo 1 y el tiempo 2, y estos que sean relacionados con los puntos B y C en la curva, de tal forma que se relacionen con el tiempo 1 y con el tiempo 2, de tal forma que el tiempo 2 sea igual a 4 veces el tiempo 1.
No, aquí está mal. Esta ecuación está mal. El tiempo 2 tiene que ser 4 veces el tiempo 1. No, aquí está mal. ¿Ya? Por ejemplo, es 1 y 4 minutos, 2 y 8 minutos. ¿Ya? En la parte inicial de la curva. De tal forma que, relacionados estos tiempos, se obtengan los puntos B y C. ¿Ya? Paso número 3, hallar la distancia vertical entre los puntos B y C, denominado H. Luego, ubicar el punto D a una distancia H sobre el punto B y la ordenada de este punto D corresponde al D0, que es la deformación al 0% de la consolidación, ¿no? Entonces, entre estos puntos B y C, que son relacionados con el tiempo T2 y T1, existe una diferencia de altura. ¿Listo? A esta diferencia de altura se la coloca por encima del punto B y se determina el punto D. La ordenada de este punto D es la deformación al inicio del asentamiento por consolidación, ¿ya? El DC. ¿Listo? Ese es el paso número 3. Paso número 4 dice determinar el punto F cuya ordenada es igual a la mitad del proceso de consolidación, de la deformación para el 50% de consolidación, que es, vean, el punto donde está la mitad de la deformación. Se ha determinado en el paso 1 la deformación al 100% y en el paso número 3 la deformación al 0%. En este paso se determina el D al 50%, que es la ubicación de la mitad de estos dos puntos. En esta gráfica hay un error, aquí debería ser más. ¿Ya? La deformación al 0% más la deformación al 100% dividido entre 2. Esta deformación a la mitad, intersectando con la curva, nos determina el tiempo que corresponde al 50% de la consolidación. ¿Listo? Al 50%. El T50. Entonces, al 50% de la consolidación, del grado de consolidación, el factor de TD corresponde al valor de 0.197. Y eso podríamos verificar con la tabla 2.13, que al grado de consolidación 50% corresponde el factor tiempo de 1.97, 0.197. De tal forma que ¿ya? Tenemos el grado de consolidación que es 50%, corresponde al factor TB de 0.197 y tenemos el tiempo, ¿ya? El tiempo del 50%, que es el dato que hemos hallado, y tenemos la altura de drenaje, por lo tanto despejamos el coeficiente de consolidación. ¿De dónde tenemos la altura de drenaje? ¿Ya? En esta ecuación de TB igual a el coeficiente de consolidación por el tiempo entre la altura de drenaje al cuadrado. ¿Ya? Acá, aquí está. ¿Ya? Para el grado de consolidación del 50%, ¿ya? El coeficiente de TB en este caso es 0.197. El tiempo 50% es el tiempo que se calcula de esta gráfica, ¿ya? Y la altura de drenaje sale de conocimiento de que este es un resultado de un ensayo de consolidación. Y en un ensayo de consolidación,
La altura de la muestra es 1 pulgada. 1 pulgada. Y está en medio de 2 piedras porosas, entre dos estratos que permiten el paso del agua. Por lo tanto, esta condición es doble drenaje, y en un doble drenaje, la altura de drenaje es la mitad de esta altura. Por lo tanto, es media pulgada o 12.5 milímetros. ¿Listo? Aquí falta mencionar que la altura del drenaje en esta ecuación, en este caso específico donde los datos salen del ensayo de consolidación, la altura de drenaje es 12.7 milímetros, ¿ya? Por lo tanto, teniendo estos valores, se puede despejar el coeficiente de consolidación. El coeficiente de consolidación. El valor del coeficiente de consolidación no es en realidad constante, ya que este depende de la permeabilidad del suelo y del coeficiente de compresibilidad volumétrica, que varían con el índice de vacíos y con los esfuerzos efectivos respectivamente. Este efecto puede ser claramente observado si se realizan las gráficas de deformación versus tiempo obtenidas para cada uno de los incrementos de carga de ensayos de consolidación. A partir de esas gráficas es posible obtener un valor de coeficiente de consolidación distinto para cada incremento de carga. El valor aconsejable a adoptar para este parámetro es el resultado de una ponderación de valores del coeficiente de consolidación, determinados para los incrementos correspondientes a aquellos que producirán en campo. Por ejemplo, si se tiene un esfuerzo efectivo inicial en la muestra de 50 kilonewtons por metro cuadrado, se produce un incremento de esfuerzos de 80. El esfuerzo efectivo final de la muestra será 130 kilonewtons metros cuadrados. Adicionalmente, si los incrementos de carga ocasionados en el laboratorio fueron entre 40 y 80 y 80 a 160, produciendo valores de coeficiente de consolidación de 8 y 7 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo respectivamente, entonces el valor de CV ponderado a utilizar en los cálculos de asentamiento será la siguiente ecuación, ya que es una ecuación de promedio armónico de coeficientes de consolidación en estos rangos. Cada uno de estos incrementos de carga correspondería a un coeficiente de consolidación diferente, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado de poder manejar el coeficiente de consolidación más adecuado a los esfuerzos que se estarían presentando en el proyecto. ¿Listo? Luego, en el método de Taylor, que es otro segundo método para poder calcular el coeficiente de consolidación, en este método se realizan los siguientes pasos. Dibujar la gráfica de las lecturas del consolidómetro versus la raíz cuadrada del tiempo. ¿Ya? Entonces, estos datos que se manejan de deformación versus tiempos, se los maneja en una gráfica de deformación versus raíz cuadrada del tiempo. ¿Ya? Entonces, para una cierta carga, en las lecturas diarias que se hacen en el ensayo de consolidación, se transforma esta gráfica para ver esta gráfica en una gráfica de deformación versus raíz cuadrada del tiempo. Los pasos a seguir son los siguientes. En la parte inicial de la curva se observará una línea recta
luego extrapolar hacia atrás para determinar cuánto es el valor en una lectura de raíz cuadrada de tiempo igual a 0. Este punto es determinado como el punto A de la gráfica. Entonces, en la parte inicial de la curva es una recta y esta se proyecta hasta la raíz cuadrada de tiempo igual a 0 y este punto es determinado como el punto A, donde el grado de consolidación es 0. Luego se halla el punto B y C, de tal modo que OC sea igual a 1.15 de OB. ¿Ya? Esta recta prolongando hacia lo que es la abscisa igual a 0, ya la deformación igual a 0, se determina el punto B, ¿ya? Que es la parte inicial de la recta de esta gráfica. Ahora, este segmento OB, ¿ya? Es utilizado para encontrar el punto C, de tal forma que el segmento OC sea 1.15 el segmento OB, ¿ya? Si esta distancia es 10, esta otra distancia va a ser 11.5, ¿ya? Es un poco más grande y se determina el punto OC. La intersección, la unión del punto A con el punto C, con la curva, determina el grado de consolidación del 90% y su ordenada corresponde a la raíz cuadrada del tiempo al 90% que se haya representada por el punto D, ¿ya? La intersección del punto C con el punto A intersecta la curva al punto D de tal forma que la abscisa, la ordenada de ese punto es el tiempo correspondiente al grado de consolidación del 90%, ¿ya? Entonces aquí uno determina la raíz cuadrada del tiempo del 90, que esto elevando al cuadrado, ¿ya? Nos da el tiempo en el cual ocurre el 90% de la consolidación. Ahora, relacionando el grado de consolidación con el factor TB de la tabla 2.13, esto corresponde a un valor de 0.848, si mal no recuerdo. A ver. %. Grado de consolidación, factor TB, 0.848. Y haciendo uso de la ecuación, de esta ecuación, ¿no? Donde la altura de drenaje es conocido porque es un ensayo de consolidación, que es la mitad de una pulgada, la altura de drenaje porque es doble drenaje. El tiempo al 90%, que es el determinado con el método de Taylor, y el factor TB asociado al grado de consolidación del 90%, que en este valor es, que en este caso es 0.848, se despeja el coeficiente de consolidación. El coeficiente de consolidación por el método de Taylor. Tanto el método Casagrande como el de Taylor se encargan de ajustar un modelo del comportamiento al desarrollo actual del suelo. Ninguno de los dos produce un ajuste perfecto, sin embargo, los resultados obtenidos son aceptables y ambos métodos son fáciles de aplicar. Whitlow, del 95, hace los siguientes comentarios. Se recomienda usar el método de la raíz cuadrada de tiempo para determinar
un grado de consolidación cero debido a que este método es más fácil y menos ambiguo que la curva teórica experimental. La curva teórica obtenida de graficar el grado de consolidación versus raíz cuadrada de tiempo, esta curva es adimensional y es ajustada al experimental y la obtenida en laboratorio por medio del factor de corrección de 1.15. La determinación de 100% de grado de consolidación, ambos métodos son iguales, válidos, siempre y cuando no se tenga consolidación secundaria. Los valores del coeficiente de consolidación obtenidos a partir del método log tiempo son mayores que los obtenidos a partir del método de raíz cuadrada del tiempo. Coduto afirma que la mayoría de los ingenieros prefieren utilizar el método de la raíz cuadrada del tiempo, ya que este permite localizar la siguiente carga tan pronto como el 90% haya sido alcanzado, mientras que el método log tiempo se requiere de un procedimiento adicional para determinar el tiempo del 100%. En este aspecto puede tener un impacto significativo, sobre todo si se considera el costo de realización del ensayo. Este último se halla muy relacionado al número de días necesarios para la conclusión de este. Con este afán de salvar estas deficiencias, fue que distintos autores trataron de determinar correlaciones empíricas entre los coeficientes de consolidación y las propiedades índices de material. En este caso, carril de consolidación es inversamente proporcional a los índices de plasticidad y determina mediante la siguiente ecuación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Una pregunta? Está habilitado el control de asistencia. Por favor, registren su asistencia en el tablón principal del Classroom. ¿Ya? Con esto hemos cerrado el asentamiento por consolidación primaria. El día lunes vamos a empezar asentamientos inmediatos, el método Smerman y el método de Chambú. No podemos entrar a revisar los ejemplos, ¿verdad? Porque están relacionados con el método de Smerman y el método de Chambú de asentamientos inmediatos, ¿ya? Entonces, el tema de los ejemplos todavía no los vamos a ver. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, Manuel. Álvaro. Inge, disculpe, después de ver los ejercicios, vamos a dar los de paso, ¿verdad? No, estamos retrasados. La siguiente semana vamos a avanzar. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, Manuel. De nuevo, a levantar la mano. No, nada, Inge, va a disculpar, estaba... Sí, ya, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Aprovechen el tiempo, estudien Schmerman, ¿ya? Asentamientos inmediatos. La siguiente semana vamos a entrar con ese tema y vamos a cerrar el capítulo 2.
Ya, yo espero que de aquí a una semana, el día miércoles, estemos entrando en capacidad admisible, que es el capítulo 3. ¿Listo? Si no hay más preguntas aquí que haríamos, van a disculpar, tengo una reunión ahora con posgrado, ¿ya? Entonces, por el día de hoy quedamos aquí. ¿Ya? Gracias. Hasta luego.